Ongi etorri guztioi, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a GZ Podcast. Hoy es 14 de septiembre de 2025 y este es el primer programa de nuestra sexta temporada. Esta temporada 25-26, que ya adelantábamos algunos de los programas que tendremos, no todos. Hay un programa que viene en euskera, sobre el Sahel y alguna cosa que dejamos el año pasado sin acabar, sobre Cuba y sobre, en fin, sobre Turquía, que pues puede venir. Pero hoy vamos a otro lugar. Recordad que nos escucháis a través de Spotify, iVoox y YouTube, en nuestro canal GZ Podcast, que tenéis en X en @gz_podcast, o que tenéis en, bueno, pues en Telegram, en la Pena Difusión Geopolíticas, también un canal donde subimos artículos, noticias, etc. Y para ello, pues aquí nos tenéis, para divulgar no solo noticias, sino conocimiento, sino para divulgar, por ejemplo, realidad geopolítica, para hacer análisis, etc. Hoy viajaremos de lo concreto, de lo particular, a lo general. Hoy desde el hiperfoco en Gaza, centrándonos en Gaza, y también en lo que ha ocurrido a Qatar, como bien dice la portada y carátula de este podcast, iremos a la región, iremos al Levante, o al Levante y Mesopotamia, iremos a la Siria natural y Mesopotamia, iremos a Bilad al-Sham, iremos a lo que Estados Unidos ha llamado el Gran Oriente Medio, porque hablaremos de otros países involucrados en esta última ocasión, y hablaremos de cómo se está reformulando el territorio y a las personas mediante la acción del colonialismo occidental. Para ello contaremos con un invitado académico de altura, con el profesor hispano-sirio Pablo Sapag Muñoz de la Peña, profesor en la Universidad Complutense de Madrid y autor de numerosos artículos académicos sobre los cristianos en la región, en la Siria histórica. Autor también de numerosos artículos de opinión y de prensa en el diario sirio-libanés, un periódico de tirada argentina y chilena, entre otros. Y autor, por supuesto, del libro que más ventas ha tenido en la editorial Complutense, Siria en Perspectiva, que va a contar con una tercera edición en idioma castellano. Sin más, os dejo con esta entrevista y espero que os guste. Volvemos a tener a Pablo Sapag. Él es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, periodista, escritor, autor del afamado libro Siria en Perspectiva, un libro que batió récords de ventas y de lectura para la editorial Complutense, para la editorial de dicha universidad, libro que cuenta con su segunda edición, esperamos una tercera en español, yo lo espero, Pablo, y que tiene una edición también en inglés. En fin, buenos días, buenas tardes o buenos mediodías, Pablo. Gracias por atendernos hoy, día 12 de septiembre de 2025, a esta llamada. Y como siempre, bienvenido a Geopolíticas Podcast. Y la verdad que muchas gracias para tratar este tema de última hora y de medio plazo, que ha sido este bombardeo israelí sobre un hotel en Qatar, o un alojamiento. Y vamos a, si quieres, durante el programa, yo te invito a pasar de lo concreto a lo general, ¿no? ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Javier. Muy buenas tardes para ti y para todos los seguidores de este Geopolíticas Podcast que nos siguen. Bueno, ya que mencionabas el libro Siria en Perspectiva, pronto sí habrá una edición con los últimos acontecimientos que tienen que ver con Siria, la República Árabe Siria, su territorio como Estado, pero también lo que tiene que ver con la región importante y la región inmediata, que es la región de la Siria natural, ¿no? Y ahí incluimos, como hemos dicho muchas veces aquí, a Jordania, a Líbano, a Palestina, incluso una parte de Irak, incluso una pequeña parte de Egipto. Esa es la región en la cual se dirimen las cosas que están ocurriendo ahí. Lo demás, pues está tras mano, no tiene mayor incidencia, por más que algunos se empeñen en configurar estas nuevas regiones, ¿no? Ese llamado Oriente Medio, ese gran Oriente Medio, etcétera, etcétera, que utilizan a capricho.
El problema es un problema que tiene que ver con la territorialidad, con la ocupación del territorio y con la autodeterminación del pueblo de la Siria histórica y natural, que manifestó claramente en 1920 con el único instrumento que ha habido hasta la fecha en el cual la población del conjunto de la Siria natural se ha manifestado, Programa Nacional Sirio 1920, que querían vivir en un solo estado, todos juntos, sin ningún tipo de diferenciación por etnia o por religión y, por supuesto, sin ningún tipo de injerencia, interferencia o tutela por parte de potencias extranjeras, ya fuese el imperio fenecido, entonces turco, o las potencias europeas occidentales, y mucho menos que esas potencias europeas occidentales interviniesen a través de una nueva creación occidental como fue el Estado de Israel. Por lo tanto, creo que para empezar hay que situar eso para que luego no nos equivoquemos de qué estamos hablando, qué es lo relevante y qué no es lo relevante. Bueno, Pablo, pues hecho este marco geográfico e histórico breve, ¿qué te parece si pasamos a lo concreto? ¿Qué es lo que impulsó que se realizara este programa? Sabemos que aviones de las Fuerzas Armadas israelíes, de las Fuerzas Aéreas israelíes, atacaron un alojamiento en Doha, capital del Reino del Emirato de Qatar. Sabemos por los transpondedores que fueron reabastecidas en aire por un avión estadounidense que salió de la base que los estadounidenses tienen en Qatar. Es decir, pues eso lo sabemos. Y sabemos que el objetivo era una serie de dirigentes de la organización palestina política Hamas. Entonces, ¿cómo podemos leer todo esto? Porque ¿qué hacen históricamente los dirigentes de los diversos partidos palestinos? Palestina es una sociedad plural, hasta que Ahmed al-Shahara, el actual presidente sirio, decidió cerrarlas hace escasamente 2 o 3 meses, residían en Damasco. Sin embargo, creo que jamás representaba una excepción. También a qué responde este ataque israelí y todas estas cuestiones. ¿Cómo podemos leer esto? Hay varios niveles, Javier. El primero es el inmediato. El ataque de Israel sobre, como tú muy bien has dicho, un alojamiento de dirigentes político-militares de la organización islamista Hamas en Doha es un ataque a ese alojamiento. No es un ataque a Qatar ni es un ataque a Doha en el conjunto, como han sido los ataques masivos que ha hecho el Estado de Israel sobre ciudades sirias durante años y años y años, por no hablar del Líbano, por ejemplo, y no hemos visto que haya ningún tipo de condena ni reunión de urgencia del Consejo de Seguridad, etcétera. ¿Por qué se produjo en ese momento? Bueno, porque el día anterior se había producido un atentado con 6 muertos, entre ellos un español melillense, si no me equivoco, en el territorio de la entidad sionista de Israel. Por lo tanto, el ataque de Israel a estos dirigentes de Hamas, custodiados, por cierto, por fuerzas cataríes, respondía a ese hecho concreto y en el marco de un Israel que sabe que tiene campo libre para hacer y deshacer, sobre todo desde diciembre del año 2024, cuando se consuma la desaparición del último Estado, actor estatal, que defendía la causa palestina en rigor, que era el Estado de la República Árabe Siria, que está inmerso, como bien has dicho tú, Javier, en un proceso de cambio de régimen. Cambio de régimen es un cambio de Estado, no es un cambio de gobierno. Respecto a la posición de Hamas, bueno, hay que señalar que Hamas desde hace muchísimo tiempo tiene su sede en Qatar, ¿no? Estas cosas que aparecen en los medios occidentales, que alternativamente han acusado para justificar ataques y bombardeos, no solamente a alojamientos, sino que a instalaciones militares de estados a los cuales se acusaba de alojar a Hamas. Hay que decir que Hamas lleva años en Qatar, ¿no?
entre otras cosas porque es parte de la Hermandad Musulmana, que es la ideología predominante en ese peculiar emirato que se crea en 1971 por una decisión británica, que es una, digamos, entidad que tiene 2 millones de habitantes, de los cuales solo 200.000 son cataríes. No diremos ciudadanos, porque el concepto de ciudadanía incluye la participación política, el voto, etcétera, y eso no existe en una autocracia como la catarí. Y el resto, es decir, el 1.800.000 personas restantes, son trabajadores, la mayoría de ellos trabajadores que trabajan en el sector de la construcción de los servicios, y unos cuantos occidentales que son los que gestionan, digamos, las instancias un poco críticas del emirato, ¿no? Bueno, no hay que llevarse a engaño, Hamás lleva instalado ahí hace mucho tiempo. Y tú mencionabas la situación de los grupos palestinos en Siria. Efectivamente, los grupos palestinos en Siria, que siempre tuvieron a Siria como el único Estado que los defendió, el único Estado que les dio un estatuto que les permitía tener una especie de doble nacionalidad, la suya palestina y la siria propia, es decir, poder ser funcionarios públicos, comprar propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya no es tan así en los registros que se están haciendo. Ha habido denuncias de palestinos que se les registra desde diciembre ahora como extranjeros. Y desde luego las fuerzas políticas palestinas, que siempre fueron bienvenidas todas en Siria, bueno, están prohibidas hoy en Siria, entre otras cosas porque todas las fuerzas políticas, sirias o no sirias, están prohibidas en Siria desde diciembre del año 2024. Por ejemplo, los 8 partidos políticos que había en el Parlamento sirio, pues están prohibidas, ¿no? Dentro de eso hay que mencionar el caso particular de Hamás. Hay que recordar que a mediados de la década del 2000, el dirigente político-militar de Hamás, Khaled Meshaal, que vivía en Amman, capital de Jordania, había sufrido un intento de asesinato por parte de, al parecer, los servicios secretos de la entidad israelí. Y como entendió que no estaba seguro en Jordania, Estado que mantiene relaciones bilaterales plenas con el Estado de Israel, igual que Egipto, decidió pedir refugio y asilo en Damasco, Siria, que le ofreció y le brindó ese alojamiento, ¿no? Es más, altos funcionarios del antiguo régimen estatal sirio han dicho varias veces, y además era visible, que cada vez que Khaled Meshaal salía del alojamiento que tenía en Damasco para dirigirse a una reunión u otra cosa, los servicios de seguridad sirios le ponían 5 vehículos exactamente iguales para que no pudiesen ser detectados por el contraespionaje israelí o el espionaje israelí y ser sometido a otro atentado, ¿no? De más está decir que esas medidas no se adoptaban ni siquiera con el presidente de la República Árabe Siria, entonces Bashar al-Assad. Y esto lo dicen connotados funcionarios del antiguo régimen estatal sirio y que en su caso han seguido trabajando, dada su adscripción a las nuevas autoridades, ¿no? Bien, cuando estalla la mal llamada primavera árabe en Siria en 2011, Khaled Meshaal se pone del lado de aquellos que están en contra del Estado. La revuelta, siempre dijo desde el principio, tanto por parte de sus actores internos como por parte de sus instigadores, valedores y sostenedores externos, que se trataba de un cambio de régimen, no de gobierno. Cambio de régimen es cambiar las estructuras del Estado. Bueno, pese a que estaba claro, o quizás precisamente porque estaba claro, Khaled Meshaal, líder de Hamás, una organización vinculada a la Hermandad Musulmana, dijo que estaba a favor de la revuelta y cierra la oficina de Hamás en Damasco y la traslada a Doha, capital de Qatar. Por lo tanto, eso explica los vasos comunicantes que hay entre el régimen qatarí y la organización Hamás y otros grupos. No olvidemos que Qatar fue, junto con Turquía e Israel, los actores de la región amplia, no de la región de la Siria natural, sino de la región amplia, que más
participaron en la desestabilización del antiguo régimen estatal sirio y que más ha capitalizado el colapso del antiguo régimen estatal sirio y que está tutelando la, digamos, consolidación o estructuración de un nuevo Estado. Por lo tanto, estaban bastante claras las posiciones. Incluso hay que decir que no solamente Hamás le dio la vuelta al Estado sirio en su día, sino que se la dio también a Abu Mazen, Mahmoud Abbas, el líder de la llamada Autoridad Nacional Palestina. También hubo un tiempo en que rompió relaciones con Damasco, con el Estado, hablamos del Estado siempre, que es lo relevante, ¿no? Para luego reconciliarse con el Estado, aunque cuando el Estado colapsó, saludar también el cambio de régimen estatal en Siria. Por lo tanto, las posiciones están claras, los vínculos están claros y hay que entender que esto responde, como digo, a una cuestión puntual después del atentado que se produce por parte de Hamás en un momento en que la situación en Gaza es desesperada y se estaba llegando a una especie de posible acuerdo para aminorar, digamos, el castigo inmisericordia por parte de Israel a la población gazatí y se produce ese atentado y la respuesta israelí fue eso. Por último, hay un intento por parte de Qatar y sus valedores occidentales, ¿no? Ya expliqué de dónde viene Qatar, cuándo se crea, por qué se crea y con qué fines, y cuál ha sido su política en digamos, un espacio más amplio que la Siria natural, que podría ser el Oriente Próximo y Medio. Bueno, hay un intento tanto por parte de Qatar como por sus valedores occidentales de presentar esto como un ataque de Israel a Qatar para que Qatar pueda, en otro ejercicio propagandístico, parecer una víctima o el gran defensor de los intereses árabes, sea lo que sea aquello, ¿no? En la región, lo cual, bueno, pues obviamente tiene ese fundamento. Pensemos cómo se ha celebrado un funeral de las 6 víctimas de ese ataque, los 5 dirigentes de Hamás, sus féretros cubiertos con la bandera palestina y el oficial de las fuerzas militares cataríes que custodiaba, al parecer, a estos dirigentes de Hamás, pues con su féretro con la bandera de Qatar, lo cual le da o pretende buscar un plus de, digamos, arabidad o panarabismo hoy en que el gran campeón del panarabismo, que era la República Árabe Siria, en su configuración como tal, ha desaparecido y ya no tiene esos planteamientos. Ahora bien, no hay que olvidar que el panarabismo que plantea Qatar en sustitución del panarabismo clásico, que es el que nació en Siria, se extendió a Irak, tuvo también sus corrientes en Egipto, incluso con el naserismo, etcétera, es un panarabismo o un pseudo panarabismo islamizado, ¿no? Esa es la ideología que exporta Qatar y en ese sentido, bueno, pues este episodio, que es un episodio puntual en el contexto que he dicho, después del atentado de Jerusalén, pues le puede servir a Qatar para incluso proyectar todavía más lo que ya proyecta con su brazo propagandístico, que es la cadena de televisión Al Jazeera, y con una serie de think tanks o centros de estudio, sobre todo en países occidentales, a los cuales financia generosamente y que defienden en los medios de comunicación, en trabajos académicos, etcétera, esa, digamos, política o esa ideología de Qatar de un panarabismo islamizado que, bueno, se está extendiendo a otros lugares de la región. Eso sería el contexto, Javier. Señalabas muy bien una cuestión que es que los carnets que se reparten entre la población de origen palestino en Siria han pasado de denominarlos como sirios palestinos a palestinos en Siria. Es decir, extranjeros en Siria, lo cual, como tú dices, pues reduce sus derechos de participación en la vida social y civil. Bueno, no debería extrañarles a los palestinos cuando sus propios dirigentes
apoyaron un cambio de régimen estatal. Insisto que es algo mucho más complejo que un mero cambio de gobierno. Gobiernos son personas que aplican políticas y estas pueden cambiar, cambian cuando se producen elecciones, cambian cuando hay necesidades puntuales, tácticas, etcétera. El Estado es estratégico, el Estado es permanente, el Estado son estructuras, son orientaciones y son ideologías. El Estado de la República Árabe Siria, que nace en 1946 después de su independencia y que bebe del Programa Nacional Sirio de 1920, mantenía como una premisa fundamental la defensa de la causa palestina. Y precisamente en defensa de la causa palestina, parte consustancial de la Siria natural es que a los palestinos se les dio ese estatus, precisamente para que pudieran mantener su vínculo con Palestina. Es lo que no se hizo en otros lugares del mundo, no solo de la región. Palestinos hay en muchos lugares después de la Nakba de 1948, incluso antes, cuando ya se estaba gestando la creación del Estado de Israel, y que han tenido que renunciar a su nacionalidad, a su posible recuperación de nacionalidad, de vínculos, de volver al territorio, etcétera, etcétera. Siria les dio todas esas posibilidades. Bueno, no se entiende. Entonces, en muchos casos, las posiciones no solo de alguna fuerza política palestina, sino que de algunos palestinos en general que demostraron no entender lo que estaba en juego con el cambio de régimen que se estaba instigando en Siria. Pensemos cómo ahora el nuevo régimen sirio en construcción, está en construcción porque no se construye un régimen estatal en 9 meses, eso es imposible, ¿no? Lleva mucho tiempo. Está planteando una relación distinta con el Estado de Israel. Incluso con mediación de Estados Unidos se habla de la normalización de relaciones entre el nuevo Estado sirio en construcción con el Estado de Israel en el marco de esos acuerdos de Abraham, o incluso tal día como hoy pues ha surgido o se han conocido los detalles de una última reunión entre el ministro de Exteriores de las autoridades instaladas en Damasco en diciembre de 2024 y su contraparte en las negociaciones israelí, para que desde Siria se pueda enviar a Israel ayuda humanitaria que aportarían otros estados, posiblemente Turquía, algún estado del Golfo, porque Siria no está en condiciones de financiar eso, pero pasaría por Siria la ayuda humanitaria para desde entrar a los territorios que reclama el Estado de Israel como suyos, desde ahí trasladarlo a Gaza. Por lo tanto, vemos que la posición ha cambiado radicalmente. Hay algunos planes que también han trascendido, no solamente de Israel, sino de las potencias occidentales, que son los grandes valedores del Estado de Israel, como no puede ser de otra manera, porque son los que crearon la entidad sionista de Israel, para que haya trasvases de población, que salga población de Gaza y Cisjordania y se pueda distribuir en otros territorios de la Siria histórica y natural, en Jordania, por ejemplo, en Líbano, en Siria e incluso en Egipto, ¿no? Por lo tanto, está claro que hay vasos comunicantes muy importantes y que es siempre necesario ponerlos en relación. No se puede hablar de Palestina en abstracto, como si estuviera en una burbuja, sin entender el contexto de la Siria histórica y natural. Como tampoco se puede elevar, digamos, a una cosa árabe en general, ¿no? Porque lo árabe en general pues va desde el Golfo hasta el Océano Atlántico. Bueno, la problemática de estados que están en el Atlántico, en el Golfo, etcétera, no es la que tienen los estados escindidos de la Siria natural, que tienen territorios ocupados, porque aquí parece que los únicos que tienen territorio ocupado o el único territorio ocupado son algunos territorios palestinos, ¿no? Bueno, los altos del Golán sirio están ocupados desde 1967, ha habido una ampliación de esa ocupación después de diciembre de 2024, hay territorio libanés también ocupado, etcétera. En fin, a veces incluso los mismos defensores de según qué causas
caen en la trampa que los occidentales suelen hacer muy bien, que es o bien utilizar el gran angular, entonces amplificamos esto al máximo, y esto ya no es un problema de la Siria natural, sino que es un problema de todo Oriente Medio, o es un problema de todos los árabes, o incluso en un carácter absolutamente aberrante, pues dicen que es un problema del mundo islámico, ¿no? Como si esto tuviera algo que ver con religiones o tuviera que ver con Indonesia. No. O, por el contrario, lo que hacen muy bien los occidentales, pasan del gran angular, es decir, amplío todo esto para que aquí cualquiera opine y hable de 2 estados, 4 estados, 25 estados, sin tener ninguna vinculación directa con el conflicto. Los afectados son los sirios naturales, que ya he explicado lo que es, o pasan directamente del gran angular al microscopio, y entonces de lo único que se habla es o de Gaza o de Cisjordania, o en el mejor de los casos de Gaza y Cisjordania junto, como si eso no tuviera absolutamente nada que ver con el Líbano, con el resto de la Siria natural, la República Árabe Siria, con Jordania, como si no tuviera absolutamente nada que ver con el propio territorio que los occidentales y otros le reconocen a Israel como propio, etcétera, ¿no? Es curioso entonces que los mismos afectados caigan en esa trampa. Es curioso que los mismos afectados repitan la cantinela de los 2 estados como única solución posible, etcétera. ¿Por qué 2 y no 8, por ejemplo? Hoy se está hablando de una fragmentación mayor de la Siria histórica y natural, ¿no? Hay 3 o 4 opciones que se están planteando para el antiguo territorio de la República Árabe Siria. ¿O por qué no un solo Estado, como planteaba el Programa Nacional Sirio en 1920? ¿O por qué no solo un Estado en el territorio de eso que se ha dado en llamar la Palestina histórica, que es lo que siempre se llamó la Siria del Sur, ¿no? Bueno, al final los propios afectados, directamente afectados, o las propias víctimas, en muchos casos terminan utilizando una narrativa que es contraria a sus propios intereses, ¿no? Entonces, por eso insisto, es siempre importante desde el rigor histórico, desde el rigor factual y desde el rigor analítico, poner el contexto y poner todas las piezas, ¿no? Y las piezas no es el mundo mundial, como a veces les gustaría a algunos, que utilizan la cuestión palestina, desgajada, por supuesto, del resto de la Siria natural, por intereses propios, o ponen el microscopio para solo hablar de un territorio muy concreto y solo hablemos de la franja de Gaza como si lo demás no existiera, ¿no? Creo que eso es importante, Javier. Sí, señalar varias cuestiones. La primera es que no solo Palestina está siendo bombardeada sistemáticamente, son lugares tan lejanos como Yemen, donde no se bombardean solo oficinas, ¿no? Se ha matado incluso algún alto cargo, creo que un primer ministro. Lo es sistemáticamente Líbano y Siria. Incluso vimos cómo, si no me equivoco, en pleno directo en la televisión siria se veía un bombardeo creo que del Ministerio de Defensa. Es decir, fue una escena bastante escabrosa, algo que no habíamos visto cuando Siria, por ejemplo, tenía armamento químico y tenía un régimen anterior. Hablabas de esa vinculación de las facciones islamistas como Hamás con la antigua oposición siria, ahora oposición al Estado, por supuesto, con lo que se llamó en Occidente el Ejército Libre Sirio. Hay que recordar que en el campo de refugios de Yarmouk la participación de Hamás fue fundamental para sostener el esfuerzo militar para fundamentar o para traer el cambio de régimen que ahora hemos tenido. También a la gente quizás se le olvida una cuestión, que es que efectivamente no es un conflicto religioso, dado que, por ejemplo, siempre se habla de Hamás y los islamistas en la prensa occidental, ¿no? Y se habla de la organización terrorista Hamás, literalmente la prensa occidental, pero se omite la persecución a la que son sometidos los palestinos cristianos, cómo son expulsados o son acosados día tras día en una de sus aldeas en Cisjordania, cómo las cuentas del Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén han sido congeladas, que creo que es un dato que hay que aportar.
es importante, no es un dato baladí, como esta Pascua, que coincidió la católica y la ortodoxa este año. En Jerusalén se impidió a miles de árabes cristianos, sobre todo de palestinos, el acceso a sus lugares sagrados y a celebrar esta. Se detuvo sacerdotes, se detuvo creyentes. Es decir, es una persecución sistemática del pueblo palestino en su conjunto. Y entonces el pequeño angular se pone en Gaza, y si me permites hacer una crítica, Pablo, sé que es una entrevista que es para ti, pero para iniciar y arrancar este tema me interesaría una gran pregunta, que es, claro, en Gaza estamos hablando, en Gaza, de miles de muertos, ¿no? Y está documentado, niños, es un exterminio sistemático de la población, en algunos casos la población más indefensa, ancianos, niños, enfermos. Supongo que ya no quedará ningún, por ejemplo, yo qué sé, ningún diabético en Gaza. Es decir, hay población sensible que ya habrá muerto en Gaza, ¿no? De inanición, por falta de medicinas, por falta de agua potable. Hemos visto esos niños esqueléticos morir, parecidos que salían de un campo de concentración alemán de la Segunda Guerra Mundial. Es algo comparable. Es un campo de concentración a cielo abierto. Hemos visto a los soldados israelíes presumir de ello en redes sociales sin ningún rubor. Hemos visto esa deshumanización, ¿no? de los colonos sionistas, de esa gente. Y, Pablo, me gustaría decirte que, claro, solo se puede el angular en Gaza. Curiosamente, en Cisjordania hemos visto que ocurre, es decir, si hablamos ya de Palestina, empezamos a aumentar el angular, hay miles de muertos desde que Israel intervino en Gaza esta última vez, en algo que es un genocidio. También en Cisjordania ha habido miles de muertos, miles de personas expulsadas de sus hogares, que han tenido edificios religiosos tomados, alguno convertido incluso en sinagoga, una mezquita en concreto. Hemos visto profanadas las planadas de las mezquitas, iglesias. Es decir, la sociedad palestina en su conjunto, que pues no es una sociedad monorreligiosa, como quieren vender aquí algunos. Y luego en la región hemos visto, en la Siria histórica, en lo que en Occidente se ha venido a llamar Levante, o la franja sirio-palestina, hemos visto una acoso sistemático a la población, de tal manera que las matanzas del régimen sirio han sido encubiertas por esa misma prensa que se escandaliza por Gaza, por esas lágrimas de cocodrilo. Y hemos visto que el propio Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que es una fuente antiguamente propositora, progubernamental, nos decía hace 2 meses que el nivel de matanzas, el nivel de muertos, ha alcanzado y superado los que hubo en 2017 en Siria. Es decir, la situación se ha depauperado, inclusive la inflación, y ya hablaremos ahora de las condiciones de vida en la región. Pero, ¿de qué sirve para los occidentales, supongo, la flotilla de la libertad? Hemos visto escenas donde pues muchos occidentales, tanto europeos como latinoamericanos, pues sacaban rédito en sus redes sociales, siendo retuiteados por algún presidente. Hemos visto cómo algunos pues recalaban, nunca mejor dicho, en calas de Menorca, donde están descansando, cómo bailaban en sus barcos, cómo pues parte de esa flotilla tiene más de jolgorio y de fiesta y de colorines que o de autopromoción o de lectura interna que de ayuda al pueblo palestino. También hemos visto un gesto quizás más simbólico que real del presidente del gobierno de España, de Pedro Sánchez. Hemos visto también, bueno, pues todas las acciones que hay en solidaridad únicamente a Palestina, y parece ser que no existía Palestina antes de Gaza, pero que al final llaman a la solución de los 2 estados, que llaman a esta serie de cuestiones que hemos visto en muchos lugares del mundo, ¿no? Y entonces, toda esta serie de cuestiones occidentales, ¿qué recorrido tienen? Entonces, en resumen, Pablo, me gustaría saber cuáles son las cifras que estamos manejando aquí de expulsados, de muertos, etcétera, cuáles son las condiciones de vida de la población y, por supuesto, Pablo, ¿de qué sirven todas estas cuestiones como la flotilla, las protestas y las lágrimas de cocodrilo de dirigentes occidentales como Pedro Sánchez o Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, un gran amigo de la hermandad musulmana, por otra parte? Bueno, yo creo, Javier, que el drama que se está viviendo en Gaza, tú ya lo has graficado, ¿no? Las cifras de muertos superan y no han sido negadas por nadie, aunque sean cifras que proporcionen
las propias fuentes palestinas sobre el terreno, nadie las ha negado, ni siquiera Israel niega que se hayan producido ya más de 64 o 65.000 víctimas mortales en un territorio de cerca de 2 millones de personas en menos de 2 años, ¿no? Por no hablar de los cientos de miles de heridos, mutilados, etcétera, más otras cifras que no creo que estén cuantificadas, de personas, como tú bien explicabas, Javier, que no han podido seguir sus tratamientos médicos, pues ya sea por una diálisis, un tratamiento oncológico o cualquier otro tipo de cuestión, más las personas que mueren de inanición o por una combinación de inanición con, digamos, la imposibilidad de tener unos servicios sanitarios que les permitan mantenerse, ¿no?, en una situación saludable. Es claramente una tragedia. Luego está el número de desplazados internos. Vemos cada día cómo hay familias gazatíes que explican desesperadas cómo ya se han movido 7, 8, 9 veces de alojamiento. Y cuando hablamos de alojamiento estamos hablando de una jaima, sin más, una tienda a veces construida con plásticos o entre escombros de edificios destruidos. Lo que se está produciendo en Gaza es digamos, una manifestación de lo que está ocurriendo en todo el conjunto de la Siria histórica y natural, que es la reconfiguración total de la misma, ¿no? Cuando hablamos de ese tipo de cifras, de muertos, de heridos, de desplazados, etcétera, bueno, claramente el objetivo no solamente es obtener un resultado que pueda ser la liberación de los cautivos que tiene Hamás o acabar incluso con Hamás, porque eso desde un punto de vista militar no hace falta hacer lo que está haciendo Israel. Esto va más allá, ¿no? Y esto va más allá porque también se le ha permitido y se le sigue permitiendo más allá de estas posiciones un poco de consumo interno o motivadas por política interna de ciertos gobernantes occidentales, ¿no? Hay una reconfiguración de la región, eso es lo que hay que entender. Y eso es lo que incluso algunos palestinos no entendieron en su momento, ¿no? Y cayeron en esa trampa del gran angular o del microscopio, ¿no? El gran angular, que todos hablen de nosotros, o el microscopio, que solo se hable de nosotros. No. El problema está circunscrito a la Siria histórica y natural, no hay más. Y esa es la región que desde hace más de 100 años los occidentales quieren trocear, quieren someter y quieren, digamos, poner al arbitrio de las decisiones que tomen los occidentales a partir de una potencia occidental como es el Estado de Israel, que no es una cosa ajena a Occidente, es Occidente. En este caso, el primer ministro Benjamín Melikowski, Netanyahu, nunca miente y dice las cosas muy claras, ¿no? Cuando se enfrenta con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, o con otro, y dice, pero ustedes, ¿cómo pueden atreverse a adoptar estas declaraciones? Porque no dejan de ser declaraciones en contra nuestra, etcétera, cuando nosotros somos los que estamos defendiendo sus intereses en esa región de la Siria histórica y natural, ¿no? Bueno, estamos ante una reconfiguración total. Está habiendo ya procesos de desplazamiento de población, no solo en Gaza. Por eso, bueno, quienes quieren mostrar la solidaridad está bien, pero hay que mostrarla en el conjunto de la Siria histórica y natural. ¿Cuántos millones de personas han sido desplazadas de Siria y siguen siendo desplazadas de Siria? Del Estado de la República Árabe Siria, por no hablar del Líbano, con trasiegos de población entre uno y otro sitio, pero también trasiegos de población que salen del lugar. Fijaros cómo países como Alemania, que desde el día siguiente en que se produjo el cambio de régimen o digamos, el cambio de autoridades en Damasco, porque insisto, un cambio de régimen lleva mucho tiempo construir unas nuevas estructuras estatales, Alemania y otros muchos países europeos decían que en Siria la situación era fantástica y que por tanto ya no iban a dar más asilo y refugio. Bueno, las últimas cifras de datos de sirios que han entrado en Alemania
pues son bastante significativas. Ha seguido entrando gente, aunque ya no sea con ese estatuto. Bueno, hay desplazamientos de población, desplazamientos internos, ¿no? De zonas que controlan según qué grupos en Siria y que no quieren que haya sirios de otra condición étnico-religiosa distinta a la de esos grupos, que hoy son los que de alguna manera pues están controlando parte de las estructuras de poder del Estado. Nadie habla de eso, y de eso hay que hablar, porque en el fondo todo es parte de lo mismo. La reconfiguración de la región desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista administrativo incluso, que ya es una cosa mucho más técnica y menos política, ya es un hecho, ya es una realidad. Y eso puede convertirse en una realidad irreversible en muchos casos. Son millones de personas que están abandonando sus hogares y que los van a abandonar. Hay planes para darle a familias palestinas de Gaza un estipendio de $5.000 para que puedan pagarse un alojamiento durante 1 año, 2 o 3 en algún otro lugar donde puedan irse, y se están negociando planes o acuerdos para aumentar esa cantidad, etcétera. Hay estados, por ejemplo, que han alentado la emigración de sirios cristianos para que abandonen, digamos, Siria, que es la cuna de la cristiandad y cuyo marco cultural, ideológico, valórico, etcétera, tiene en el cristianismo su pilar fundamental, ¿no? Bueno, pues hay estados europeos, incluso más allá de ese occidente colectivo, ¿no? Canadá, pensemos, Australia, otros, que están alentando esa emigración, dada la inseguridad que se vive en Siria. O hay estados, como el propio Estado de Israel, que está planteando que haya ya una cantonalización que vaya más allá de una confederación, sino que vaya a la construcción de estados. Por ejemplo, un estado en el sur de Siria, otro estado en el noreste de Siria, se habla de algún estado incluso en la costa, etcétera, etcétera. Entonces, esta reconfiguración de la región se está haciendo, digamos, por la fuerza, claramente. En algunos casos ha tardado más o está tardando más. Pensemos que el cambio de régimen en Siria se empezó a planificar en 2005 y se puso en marcha en 2011 y no ha dado resultados visibles hasta finales del 2024. Bueno, porque el Estado sirio tenía ciertas capacidades que le permitieron resistir esos 14 años o incluso antes, porque, insisto, el diseño de la región es del año 2005. En el caso de Gaza, pues esto se hace en un tiempo más corto, no llega a 2 años y estamos llegando ya al final de esta situación. Israel está planteando la evacuación de la ciudad de Gaza, que es el núcleo urbano más importante de la franja, ¿no? La evacuación total de la ciudad de Gaza, con la destrucción de edificios de 15, 20, incluso 25 plantas. Es decir, quedará como un territorio baldío durante mucho tiempo donde no pueda residir la gente. Esas personas tendrán que buscarse una alternativa fuera de Gaza, dentro de Gaza, donde sea. Bueno, en esto que se hace en Gaza o en Cisjordania en 2 años, pues es lo que en Siria ha llevado 14, etcétera, etcétera. Pero es todo lo mismo, es parte de una reconfiguración del territorio, es parte de la reconfiguración administrativa, es parte de una reconfiguración demográfica contra base de población para lograr los objetivos que los occidentales siempre han tenido, ¿no? Que es el control de esa región. No solamente como alguna gente pueda pensar por la cuestión de los hidrocarburos, que empiezan a ser cada vez menos importantes, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver con la geopolítica, que va mucho más allá. Estados Unidos, que está perdiendo posiciones que habían sido, si no hegemónicas, sí gravitantes, por ejemplo, en el extremo oriente asiático, en la zona del Pacífico, en Centro Europa,
pues empieza a perder esas posiciones y ha decidido volver y volver con mucha fuerza a esa región bisagra que es Asia Occidental, ¿no? No entender esto y manifestarse solamente a favor de unos y no de otros, pues sencillamente no solo no ayuda, sino que a veces, aunque sea involuntariamente, no intencionadamente, puede ayudar a precisamente este plan que va a defragmentar esto, como si los palestinos no tuvieran nada que ver con los sirios. Vuelvo a repetir, eso siempre se llamó la Siria del Sur, los apellidos son los mismos, se come lo mismo, la zona de Jerusalén, Cisjordania y demás, en larguísimos periodos de la historia se gobernaba desde Damasco y por las élites damasenas, etcétera. Es decir, no entender este tipo de cosas, pues coadyuva a precisamente el desarrollo de estos planes de fragmentación, de que parezca que son elementos aislados, los libaneses por aquí, los palestinos por allí. Ahora ya no se habla de sirios, sino que se habla de drusos, de kurdos, de alawitas, de sunnas, de cristianos, de mursirines, es decir, va a lo mismo, ¿no? Entonces, no resulta efectivo para parar esta sangría que no solo afecta a Gaza, sino que afecta a otros muchos territorios. Hay que recordar aquí que el cambio de régimen estatal, y no olvidemos, desde el primer día se dijo que se quería un cambio de régimen estatal. Que eso lo diga alguien en la calle que no sabe la diferencia entre cambio de régimen y cambio de gobierno, bueno, pero es que aquí nos estamos refiriendo a gobernantes que lo dijeron claramente, que lo que querían era un cambio de régimen. Si quieres cambio de régimen, quieres un cambio en la estructura del Estado. El Estado sirio era un Estado unitario y era un Estado además que tenía en el centro de su marco ideológico, no desde los Assad ni del partido Baath, no. Desde 1920 en adelante, la defensa de la integridad del territorio de la Siria histórica y natural en sus diferentes composiciones, ya fuese a través de estados o de un solo estado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que recordar que en Siria ha muerto más de 600.000 personas desde 2011 ahora. 600.000 personas. Son 10 veces más que las que han muerto en Gaza. 10 veces más. Hay que recordar que en Siria ha habido 11 millones de desplazados, 7 millones internos y el resto externos. Hay que recordar eso. Hay que recordar que en Siria ha habido una destrucción del más de 20% del parque de viviendas, por no hablar de un 40 o 50% de infraestructuras básicas en el sector sanitario, en el sector educativo, en el sector de transportes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, dejando de lado la propaganda infantil, se hizo en nombre de un cambio de régimen. No nos olvidemos de eso. Se hizo en nombre de un cambio de régimen. Cambio de régimen que está suponiendo que hoy se plantee que Siria, la República Árabe Siria, pueda firmar acuerdos con el Estado de Israel o participar en este tipo de cosas o no defenderse cuando Israel ocupa 600 kilómetros cuadrados más de territorio sirio desde el 8 de diciembre de 2024, entra constantemente sin ningún tipo de problema y plantea abiertamente hacer un corredor que vaya desde el sur de Siria hasta el noreste en la frontera con Turquía, ¿no? Bueno, los cambios de régimen o de la configuración de un Estado tienen estas connotaciones. Obviamente, bueno, hay que entender que muchas veces, pues, los grupos que se manifiestan o bien no tienen toda la información o bien, pues, a veces prima la inmediatez o la buena voluntad. No me corresponde a mí valorar ninguna de esas acciones, pero desde un punto de vista puramente técnico, ese tipo de acciones podrían ser más efectivas si utilizaran el contexto y si pusieran en conexión las distintas partes de la ecuación. La ecuación no solo es Palestina, no solo es Gaza, lo llevamos diciendo desde el principio. Aplaudir el cambio de régimen sirio en Siria de manera entusiasta y luego estar lamentándose por lo que ocurre en Gaza o por la pérdida de peso
absoluta de la región de la Siria histórica y natural, que hoy es un territorio absolutamente dependiente de lo que decidan potencias exteriores, pues es un contrasentido, ¿no? Es un contrasentido muchas veces, como decía anteriormente, alentado. Parte de la propaganda consiste en eso. O pongo el gran angular para que aquí entren al baile todos y cuantos más entren, pues mejor. Hay que recordar que el llamado Estado palestino está reconocido por 142 o 143 ya estados, posiblemente más que los que reconocen al Estado de Israel. Pero un Estado sin competencias y sin capacidad de ejercer su soberanía, pues no es tal Estado, ¿no? Por lo tanto, en fin, pues quienes plantean sin más esto de ir creando estados y más estados, pues tienen que saber que ese ha sido el modelo de diseño de la región desde los acuerdos Sykes-Picot de 1916 en adelante, ¿no? Y ahora esos acuerdos se han reactualizado en función de los intereses de unas potencias occidentales en el marco de una reconfiguración del orden mundial, un orden mundial mucho más multipolar. Por cierto, en la desmembración de Siria o en el colapso del Estado sirio, Rusia ha tenido mucho que ver también por una cuestión de intereses. Es decir, hoy la región entera depende de potencias exteriores, o bien sean de una región próxima, pero que nada tiene que ver con ella, que son las potencias del Golfo, o bien de potencias más lejanas como las occidentales, que son las que están diseñando esto, o como la propia Rusia, que también está al margen desde el punto de vista de lo que es la Siria natural, pero que por sus intereses, bueno, decidió en su momento que de apoyar el antiguo Estado sirio pasaba a apoyar a la reconfiguración o la reestructuración del Estado sirio, posiblemente por, bueno, sus intereses en Ucrania, etc. Entonces, digamos que Sykes-Picot está más vivo que nunca y la declaración de Balfour, ¿no? Es decir, y esas teorías de Theodor Herzl sobre los bárbaros asiáticos y que ellos iban a llevar la iluminación occidental y europea a la región, ¿no? Lo decía el propio Theodor Herzl en Der Judestaat, creo que en 1886, y bueno, eso cristalizó en Balfour y en Sykes-Picot anteriormente. Bien, dicho esto, me gustaría pasar a cuestiones concretas que están pasando muy desapercibidas. No voy a decir nombres, pero yo también no voy a juzgar a nadie en particular, pero me ha chocado la desaparición de ciertas voces muy activas en Occidente a favor del cambio de régimen en Siria. Y la pregunta es muy simple. En Siria antes teníamos una vicepresidenta, teníamos a la mujer integrada en la vida pública siria. ¿Qué ha pasado con las mujeres en Siria, ya que estamos hablando de la región? Es decir, porque hace poco vimos cómo recibía su diploma, ¿no? Su título académico, la nueva primera dama de la República de Siria, Latifa al-Dubri, si no me equivoco es su nombre, una chica de unos 40 años, una mujer de unos 40 años, lo hacía junto a su marido en una foto donde se veía a todas las mujeres, bueno, pues en el mejor de los casos con un hijab, pero casi todas con un niqab, casi todas sus compañeras de promoción y vestimentas negras, riguroso y estricto negro. Y esto, bueno, en Siria ha cambiado. Hay normativas para la vestimenta en playas, en ciudades, hay normativas para quién puede ejercer los turnos de enfermería por la noche, hay normativas para quién puede ejercer la judicatura. ¿Cómo ha cambiado todo esto en Siria? Porque me acuerdo, bueno, que cuando llegó se negó eso diciendo que no, ahora hay una presidenta del Banco Central, que era la antigua vicepresidenta, que había ocupado en funciones ese cargo. En fin, ¿qué nos puedes contar sobre la situación de la mujer en Siria actualmente? Estamos hablando de la región, hemos hablado del número de muertos en Gaza, hemos puesto el microfoco ahí, o el microfoco en el patriarcado ortodoxo de Jerusalén, para poner un ejemplo. ¿Qué le ocurre a la mujer en Siria con el cambio de régimen? Bueno, lo primero, Javier, antes de ir con eso, una pequeña precisión. Sí, Sykes-Picot está más vivo que nunca, pero ojo, corregido y aumentado. Corregido, aumentado y añadiríamos actualizado a la época en la cual vivimos, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de
otro tipo de intereses que no existían claramente cuando surgió Sykes-Picot. Pero sí, el esquema es muy parecido, es dividir o bien por razones étnicas o bien por razones sectarias. En su caso, incluso habiendo homogeneidad étnica y sectaria, crear nuevas estructuras estatales, por eso hablaba de los estaditos, ¿no? Vamos creando más estaditos, etcétera, que evidentemente no son autónomos y dependen de otros. Bien, la situación de la mujer en Siria, bueno, obviamente ha empeorado, ¿no? Pensemos que en los últimos, no sé, 10, 12, 15, 18 gobiernos sirios, digo gobierno, no Estado, el número de mujeres no bajaba nunca de 3, 4, 5. Ahora en el gabinete ya no hay primer ministro porque la figura del primer ministro se suprimió, es decir, el presidente interino Ahmed al-Shara es el que tiene también funciones ejecutivas. Hay solamente una mujer. Bueno, es un dato indicativo. Hay continuas protestas, por ejemplo, de mujeres periodistas que cuando, no sé, un gobernador o cualquier director general de alguno de los servicios públicos que funcionan, porque no todos han vuelto a funcionar, convocan una conferencia de prensa o un acto con la prensa y las mujeres se tienen que sentar atrás y no les atienden las preguntas. Esto está incluso en medios sirios, donde aparecen todos los días cuestiones de este tipo, ¿no? Carteles que se han dispuesto en distintas ciudades señalando cuál debería ser el código de vestuario. Claro, cuando eso lo imponen, digamos, no fuerzas estatales, porque en Siria desapareció el ejército, desapareció la policía, y eso no se puede reconstruir o no se puede configurar unas fuerzas militares y policiales de la noche a la mañana. Lo que hay es una agregación de milicias que eran las antiguas milicias, algunas yihadistas, otras islamistas, la mayoría que participaban en Siria, cada uno con su doctrina de combate, con su comandante, con su sheikh, etcétera. Son ellos los que pueden imponer eso o estimar que hay, porque no hay tampoco legislación. Pensemos que en Siria no hay parlamento, por lo tanto, en Siria apenas, digamos, hay un marco no constitucional, porque tampoco hay constitución, hay una declaración constitucional que auto-otorgada por las autoridades que fueron instaladas en Damasco en diciembre, y esa declaración constitucional, rompiendo con toda la tradición constitucional de Siria desde 1920 en adelante, sitúa la Sharia o ley islámica como fuente principal del derecho. Bueno, la interpretación de la Sharia es muy variable, depende de las distintas escuelas y de dónde cada persona que la interprete haya estudiado, ¿no? Por lo tanto, puede haber alguien en un checkpoint que interprete que una mujer con hijab está violando la Sharia o ley islámica sin hijab, o puede haber otro checkpoint o incluso en el mismo día, pero 2 horas después, que esté controlado por otra milicia y que entienda que eso no es ningún problema. Esa es la realidad. Por lo tanto, al final hay mujeres, por ejemplo, en Siria que han decidido dejar de conducir. Siria fue el primer país de la cuenca mediterránea, ya no solamente de la Siria histórica y natural, ni mucho menos de eso que se llama Oriente Medio, ni del mundo árabe, no, de la cuenca mediterránea en que las mujeres votaron, el primero. En los comités electorales que se dice que se van a formar para elegir a una parte de una especie de asamblea, porque el resto de la asamblea la designará el presidente interino, pues en muchos casos las mujeres se quejan porque no están representadas. Muchas mujeres han decidido no conducir. En un país, como digo, tuvo el derecho a voto el primero de la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Han decidido no conducir no porque lo diga ninguna ley, sino porque se pueden encontrar con un control de carreteras bajo la supervisión de la milicia X, que entienda que una mujer no debe conducir. Es decir, es una situación mucho peor que la de Arabia Saudí hasta hace poco, donde la ley prohibía ex profeso a las mujeres conducir, ¿no? Son las consecuencias de un cambio de Estado. Quien no entienda la diferencia entre Estado y gobierno, pues ahí tiene una consecuencia. El Estado, cuando tú dices que vas a hacer un cambio de régimen y un cambio de Estado, se generan
enormes vacíos de poder, no solamente de personas que controlen, sino de legislación. No es que haya ni siquiera una decisión premeditada de decir que no conduzcan las mujeres, sino que lo que hay es un vacío de poder. Si se aplicara una ley y se dijera no pueden conducir, bueno, perfecto, pues todas decidirían no conducir. Hay algunas que no conducen, otras sí han dejado de conducir, depende de dónde vivan. Hay mujeres que siendo musulmanas jamás nunca llevaron hijab y hoy te confiesan que llevan hijab. Hay mujeres que no siendo ellas musulmanas, en el espacio público se ponen algo parecido a un hijab para no llamar la atención, etcétera. Bueno, esa es la situación que es producto no de una decisión necesariamente impuesta legalmente, porque, insisto, no hay constitución, hay una serie de leyes que están suspendidas, sino que lo que hay es un problema de estructura del Estado. Cambios de régimen lleva años, a veces décadas. Siria tardó más de 70 años en construirse como Estado. Bueno, si esto colapsó en diciembre, no se puede pedir que de la noche a la mañana haya otro Estado donde las leyes estén claras, donde todos los policías sepan qué tienen que hacer, sea de un sentido u otro, da igual, pero lo que hay es un vacío de poder. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión de los medios de comunicación, Javier. La radio televisión pública siria tenía 6 cadenas de televisión, 6. Por cierto, una de ellas dedicada al Islam, Nur al-Sham, abierta en 2011. Otra dedicada a la educación, Tarbiya, ¿no? Otra dedicada a la cultura, otra dedicada a lo que era la industria del entretenimiento sirio, que no sabemos en qué va a quedar, porque los culebrones sirios pues eran precisamente muy atractivos porque reflejaban lo que era la realidad siria, una sociedad multiconfesional, con la mujer integrada al puesto de trabajo, a la vida cotidiana, mujeres conduciendo, etcétera. Bueno, ¿se va a permitir eso? No se sabe, porque desapareció, digamos, el órgano que regía ese tipo de cosas, ¿no? 6 canales de televisión y, si mal no recuerdo, otros 6 o 7 emisoras de radio públicas, ¿no? Incluso algunas regionales, incluso algunas en las cuales no solo se hablaba en árabe, se hablaba en kurdo, por ejemplo, se hablaba en arameo, por ejemplo. Todo eso ha desaparecido, solo se ha recuperado una señal. De las 6 que había de televisión, hay una. La agencia de noticias funciona después de haber estado, digamos, a medio gas un tiempo, pero hay muchos periódicos que eran del Estado y que ya no funcionan. Entonces, también se produce un vacío informativo. ¿Quién está llenando el vacío informativo? Pues las redes sociales. Y en las redes sociales, como bien sabemos, en todo el mundo, pues hay de todo. Hay informaciones reales, pero hay también muchas cosas que o bien son exageraciones, etcétera. Y eso genera enorme incertidumbre. Puede haber alguien que simplemente por molestar o por razones ideológicas, no sabemos, expanda a través de sus redes sociales un cartel diciendo que desde mañana se prohibirá a todas las mujeres salir de casa. Bueno, como no se sabe muy bien cuál es la estructura del Estado, cuál es su orientación, cuáles son sus leyes, habrá mujeres que se crean eso y mujeres que no se crean eso. Y eso genera desconcierto, genera caos, genera vacío de poder. Y eso es lo que está ocurriendo en un capítulo importantísimo como el que tú mencionas, pero también en otros capítulos que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad, que tienen que ver con la seguridad alimentaria, que tienen que ver con la cuestión económica, cuestiones puramente técnicas. Insisto, el Estado no es el gobierno. Tú antes decías, bueno, gente que en su día y tal, bueno, seguramente no entendían bien la diferencia entre Estado y gobierno. Lo que se está produciendo en Siria es un cambio del Estado, de régimen. Y en eso hay que agradecerles a todos aquellos que de 2011 hablaban, muchos de ellos sin saber, y hablaban de cambio de régimen. Queremos un cambio de régimen. Muy bien, hay un cambio de régimen, por eso no hay que llevarse a engaño. Aquí no hay engaño ninguno. Cambio de régimen es un cambio de estructuras y las estructuras tardan. Cuando digo estructuras, estoy hablando de estructuras legales. Las orientaciones ideológicas del Estado. El Estado sirio era un Estado que se constituía
en defensa de la causa palestina y en contraposición absoluta del Estado de Israel. ¿Eso es así? Pues ya no es así, porque ya no hay una carta constitucional que establezca eso. Hay una declaración constitucional que no es equivalente a una constitución y que además no ha sido ni discutida, ni votada, ni aprobada en referéndum. Ha sido, pues, digamos, dictada, ¿no? Las estructuras del Estado son sus ministerios, son sus servicios públicos, etcétera. He hablado aquí de la policía y del ejército. Agregar milicias que cada una funcionaba por sus propios criterios no es equivalente a tener un ejército ni a tener una policía. Eso lleva muchísimo tiempo y así sucesivamente, Javier. Por lo tanto, esa es la situación. Pero en este caso hay que recordar, entra dentro de lo previsible. Era cambio de régimen. Por lo tanto, no debería sorprenderle a nadie que estas cosas ocurran en un cambio de régimen. Es lo normal, es lo natural. Me gustaría hacer una última pregunta, es sobre un área concreta, es sobre Cisjordania. Como bien has dicho, Mileikovsky, Benjamin Netanyahu, es a veces el más sincero de todas estas personas y actores internacionales. Hace un mes, creo, me vayan las fechas, el Knesset, el Parlamento antisionista, aprobó la absorción del territorio de Cisjordania. Estamos hablando de, decíamos que no solo que es más actual que nunca, sino que está reformado y actualizado, Sykes-Picot. Hemos visto cómo las agresiones se han multiplicado en Cisjordania, siempre las ha habido, aunque pasen desapercibidas. Creo que hay un documental de principios de los 2000 de un israelí, Checkpoint, que habla de todo esto. Las persecuciones religiosas, personales, a la propiedad privada, a la propiedad pública de los palestinos se han ido reproduciendo. Incluso series tan torpes israelíes de propaganda como Fauda no pueden ocultar eso. ¿Qué crees que va a ocurrir en Cisjordania o qué es lo que está ocurriendo, Pablo? Pues en Cisjordania, Javier, está ocurriendo a escala lo mismo que está ocurriendo en el conjunto de la Siria histórica y natural, que es la fragmentación. Mientras más tú fragmentes Cisjordania, es decir, crees 2 o 3 o 4 Cisjordanias desconectadas entre sí, que ya tenían ciertas dificultades, ¿no? de movilidad. Recordemos que los cacareados acuerdos de Oslo, bueno, lo que plantearon y dejaron en el aire era ciertas zonas de Cisjordania, algunas en teoría están bajo control exclusivo de la Autoridad Nacional Palestina, aunque no es así, no es exclusivo, es siempre bajo supervisión israelí. Otras zonas eran de control mixto y otras zonas de Cisjordania quedaban bajo control directo de las fuerzas israelíes, fuesen militares o fuesen policiales, ¿no? Por lo tanto, la comunicación entre determinados territorios o más bien ciudades, incluso localidades grandes de Cisjordania, entre unas y otras, para ir de Jenin a Nablus, a Ramallah, a Belén, a Tulkarem, etcétera, pues había muchas dificultades. Pero no dejaba de formar parte de una misma entidad, llamémosle Cisjordania, que a su vez ya estaba separada de Gaza, tan separada de Gaza territorialmente como políticamente, ¿no? Donde había gobiernos distintos en Gaza y en Cisjordania. Bueno, lo que vamos a ver, y eso es lo que se está haciendo, es lo mismo que se está haciendo en Siria, que es fragmentar todavía más el territorio, ¿no? La solución que se adopte, más que la solución, porque la solución es esa, la solución que están adoptando los occidentales es la fragmentación, ¿no? Crear pequeños cantones, crear pequeñas unidades. Luego esto se puede maquillar de la forma que sea. Pensemos que algo de eso ya se hizo en Yugoslavia. A una entidad tú le puedes llamar Confederación de Territorios Palestinos, por ejemplo. Bueno, quien crea que eso va a ser soberano, pues es igual que quien cree que porque un primer ministro de tal estado reconoce al Estado palestino, Palestina va a ser tal estado. Vuelvo a repetir, ya hay 140 y pico estados que reconocen al Estado de Palestina y Palestina está cada vez más fragmentada y está cada vez más lejos de poder ejercer algo de soberanía. No digo soberanía plena de un estado porque en Oslo
ya quedó claro, por ejemplo, que no iba a haber derecho al retorno, etcétera. Y un Estado tiene la potestad de decir quién entra y quién sale de su territorio. ¿Por qué los palestinos de la diáspora no van a poder vivir en su territorio? Bueno, porque así se decidió en unos acuerdos que dejaron todo esto de aquella manera. Entonces, lo que estamos viendo es una fragmentación y pasará igual en Siria. En Siria, si no lo remedia, empieza a haber algunos intentos no de fuerzas políticas, sino de agregación de sirios para evitar que se produzca una ruptura del territorial del Estado, ¿no? Pues lo que va a haber es una fragmentación, es esta cantonalización a la cual ya nos referíamos, ¿no? Las autoridades instaladas en Damasco en diciembre de 2024 solo controlan entre un 40 y pico, 60% del territorio, que tampoco, porque para ejercer un control suficiente tienes que tener las estructuras estatales que han desaparecido. Bueno, pero dejémoslo en control nominal, pero ya se está planteando, como decía, crear ya no solo una autonomía. Algunos dirigentes drusos están planteando ya un Estado independiente claramente en la región de Sueida, en el sur de Siria, después de las masacres que se produjeron, primero en abril y después en el mes de julio, ¿no? Y el sitio, el cerco que se ha producido. Los kurdos del noreste de Siria, al ver lo que ha pasado tanto en esa zona de Sueida en el sur, como lo que pasó antes a finales de febrero, principios de marzo en la costa siria, con miles de muertos también por matanzas de tipo sectario, pues tampoco tienen muchas ganas de subsumirse en un Estado unitario de tipo nacional y por lo tanto van a abogar por mantener las estructuras de autogobierno que han ido desarrollando y los apoyos externos que tienen. Y en la propia costa siria ya han surgido movimientos de tipo, podríamos decir, político, que plantean la creación de una región, ¿no? Hay una especie de consejo político, se llama, de la costa siria y el oeste de las provincias de Homs y de Hama, para obtener también una especie de autonomía, etcétera. El resultado final da igual, tú le puedes llamar Estado federal, Estado confederal, Estado autonómico, y sí, cada uno habrá un solo asiento en Naciones Unidas, que es una cosa simbólica, luego me referiré un poco a eso, habrá una selección de fútbol o de lo que sea, pero en la práctica funcionará como funciona Bosnia-Herzegovina, ¿no? Donde en realidad hay tres entidades muy claramente diferenciadas y eso es lo que puede ocurrir. Por lo tanto, es la misma receta para el conjunto de la región, porque esa receta tiene varias ventajas para los occidentales e incluso algunos que se sumaron al cambio de régimen en Siria, por ejemplo, Rusia. Mientras más pequeñas sean estas entidades, más dependientes son. Basta ver el caso del Líbano, ¿no?, que fue desgajado de Siria en 1920 y no ha tenido nunca capacidad de gestión económica propia, no digo ya de otro tipo de gestión. Bueno, pues esto va a ocurrir exactamente igual. Líbano ha dependido históricamente de potencias exteriores, de Francia particularmente, de Arabia Saudí y en menor medida de Estados Unidos, o incluso otras zonas de Líbano han dependido en su día de Siria, por ejemplo, o de Irán. Es decir, eres dependiente, ¿no? Por lo tanto, mientras más pequeñas y más débiles sean estas entidades, más dependientes serán en términos económicos, en términos políticos. Y en términos políticos, porque la región no es rica. La Siria natural es rica, o era rica, porque ahora la sequía y el cambio climático le están perjudicando mucho la agricultura en recursos agrícolas. La gran riqueza de Siria, y esa ya se ha vendido, era su componente demográfico, su cultura. Bueno, si ahora lo que estás haciendo es islamizar una sociedad multiconfesional o cantonalizar una sociedad multiconfesional, pues vas a perder tu gran activo, ¿no? Ir a Santa Sofía en Estambul, pues es ir a un parque temático, ¿no? No hay cristianos, ¿no? Es decir, entonces, y eso ya lo vendieron. Ya lo vendieron, no es fácil volver a vender lo mismo. Entonces,
¿Qué ganan los occidentales y otras potencias, como he mencionado algunas, con esta fragmentación? Poder, no lo económico, porque insisto, el ciclo del petróleo, estamos ya en otra cosa, etcétera. Lo que gana es influencia política. Y hoy Estados Unidos y las potencias occidentales que son, digamos, tributarias de Estados Unidos están muy necesitadas de contrarrestar los avances geopolíticos de China, de India y de Rusia, por ejemplo. Por lo tanto, estamos viendo lo mismo y en Cisjordania está pasando lo mismo que está pasando en el resto. Y repito, al final del día, tú puedes obtener los reconocimientos formales, me corrijo, los reconocimientos retóricos que quieras, porque todo esto son declaraciones y reconocimientos retóricos, ¿no? Que el Reino Unido, que fue el principal creador del problema junto con Francia, ahora diga que va a reconocer al Estado palestino, pues hombre, es un poco extraño, ¿no? Bien, pues al final veremos ceremonias de izados de banderas en Naciones Unidas, en fin, que no dejan de ser meros espectáculos, pero que no tienen ninguna importancia. Dentro de un par de semanas veremos la asamblea anual, valga la redundancia, de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde seguramente muchos de estos estados que en los últimos meses han oficializado el reconocimiento del Estado palestino hagan una ceremonia. Veremos seguramente a Mahmoud Abbas o algún otro dirigente palestino entrevistarse y hacerse muchas fotos con muchas banderas, con muchos dirigentes, pero la situación sobre el terreno será la misma. Veremos también incluso alguna nueva autoridad instalada en la región hace poco tiempo y que antes era considerado pues una amenaza y sin embargo será recibido con honores en Naciones Unidas. Es decir, eso es parte de la trama comunicacional, la trama mediática, la trama propagandística, ¿no? Lo importante es lo que ocurre sobre el terreno, y sobre el terreno lo que se está viendo día a día, no solamente en Gaza y en Cisjordania, es la fragmentación, es la partición, ¿no? Que es lo que le permite a las potencias exteriores tener profundidad estratégica. Y por último, la cantonalización o la fragmentación de la región por razones étnicas o religiosas supone no solamente una victoria práctica para los occidentales, que van a poder dominar esa región mucho mejor, sino que supone una gran victoria ideológica. Ideológica, Javier. No olvidemos que el Estado sionista de Israel se crea a partir de una premisa que tiene que ver con la homogeneidad religiosa. Estado judío. Bueno, eso era una anomalía absoluta en el territorio de la Siria histórica y natural, donde fue implantado, injertado el proyecto sionista por parte de los occidentales. Mucho antes, por cierto, del periodo de entreguerras. Estamos hablando de 1870, 1880. Tú conoces muy bien la génesis ideológica de este proyecto. No tiene que ver con el proceso del periodo de entreguerras. Lo que va a hacer es acelerar esto, pero era algo que ya estaba en marcha. Ese proyecto de la construcción de un Estado exclusivista y excluyente, basado solamente en una religión, pues chocaba totalmente con lo que empecé diciendo hoy, que es el Programa Nacional Sirio, donde delegados de toda la Siria histórica y natural, empezando por delegados de la Siria del Sur, léase palestinos, dijeron que querían vivir en un solo Estado, que ese Estado no hiciera diferenciaciones étnicas o religiosas entre su población, que ese Estado no dependiese de ninguna potencia exterior y que además iba a ser un Estado que se iba a oponer con uñas y dientes a la creación del Estado de Israel. Ya lo decían en 1920, Programa Nacional Sirio, que se le entregó al presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, por ejemplo, a través de la Comisión King-Crane. Bien. La cantonalización que hoy estamos presenciando, la sustitución de una identidad nacional siria por otras subidentidades que tengan que ver con lo religioso, con lo étnico, etcétera, es una victoria ideológica de primera magnitud,
para los occidentales y su proyecto que es el Estado de Israel. Porque ¿qué problema entonces va a haber con que haya un Estado judío? Independientemente de dónde hayan venido esos judíos, porque ahí había judíos que vivían ahí y otros judíos que no. Ese no es el problema. Si resulta que se va a crear un Estado druso, por ejemplo, o un Estado alawita, o pseudoestado, me da igual, o región autónoma o cantón, los nombres, eso es fácil, ¿eh? Eso se resuelve en 10 minutos, ¿no? O un Estado, resto de lo que quede del Estado de la República Árabe Siria, que se está definiendo ya como una especie de Estado suní, cuando las propias autoridades hablan de mayorías y de mayoría y de minorías. ¿A qué se refieren? Como no hay juego político, porque están prohibidos los partidos políticos, entonces la mayoría, ¿qué mayoría es? Pues es una mayoría religiosa. ¿Frente a qué? A supuestas minorías religiosas, ¿no? Es una cosa que nunca jamás se había empleado en Siria, nunca. Desde 1920 en adelante, nunca se habló en esos términos, ¿no? Y sin embargo, ahora sí se está hablando en esos términos y por lo tanto, bueno, esto le da una enorme justificación al Estado de Israel que dirá, oiga, pero si ustedes dicen que son el Estado que representa a los suníes de Siria y ese cantón o región autónoma o lo que sea, insisto, da igual, pues es de los drusos y ese es de los alawitas y esto otro es una región especial para que los cristianos que están en toda Siria, los que no hayan sido expulsados o lo que sea, pues se puedan agrupar mientras tanto en un sitio, o esto es un cantón o una subregión murshidín, o esta es una subregión chía, o esta... Por lo tanto, la coartada ideológica del Estado de Israel, es decir, de Occidente, va a quedar consumada por los hechos. Y eso se puede hacer, por ejemplo, cuando tú hablabas de Cisjordania, en Cisjordania hay una zona donde el peso cristiano es importante. Pero el resto de Cisjordania no. No ocurre eso en Gaza, porque en Gaza, digamos, el cristianismo presente es más bien testimonial. Pero puede ser que en el dibujo de esos mapas que están haciendo para fragmentar Cisjordania tomen en cuenta ese tipo de cosas. O, por ejemplo, tomen en cuenta la población drusa que hay en algunas zonas ocupadas, ¿no? Pero que dependen del Estado de Israel. O, por ejemplo, población circasiana. Es decir, se trata de ir creando pequeñas entidades que da exactamente igual, se llamen estados, cantones, autonomías, municipios, mancomunidad de municipios, etcétera, pero que a la larga justifican ideológicamente la creación del Estado de Israel. Creo que es evidente. Quien no lo vea es porque está entretenido en otras cosas y solo quiere usar el gran angular o solo utiliza el microscopio. Para entender lo que está pasando ahí, hay que ser precisos en el acotamiento. Y hablamos de lo que pasa en la Siria histórica y natural. Nada tiene que ver lo que pasa en Qatar. Es indiferente lo que pasa en Qatar, lo que pasa en Arabia Saudí, lo que pasa en Marruecos, lo que pasa en Argelia. No va a tener ningún impacto decisivo para las poblaciones de la Siria histórica y natural. Ese es el objetivo que hay que situar para poder entender lo que está pasando y quien quiera, porque yo estoy hablando desde una perspectiva puramente académica, ¿no? La comprensión de fenómenos que ocurren. Quien quiera actuar, bueno, pues intentar actuar frente a las cosas que están ocurriendo o a favor de las cosas que están ocurriendo con algo más de conocimiento de causa, ¿no? Porque de lo contrario lo que se hace, pues, son performance, son acciones, digamos, que generan ruido mediático, en su caso propagandístico. A veces ni siquiera llega a eso, porque la propaganda está vinculada con una acción política real y que tenga resultados, o acciones que no tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque o bien se salta del gran angular o se va al microscopio y se pierde el objeto directo. En la Siria natural se está produciendo la destrucción no ya de estados y de fronteras,
se está produciendo la destrucción de una forma de vida, que es la multiconfesionalidad social. Una sociedad multiconfesional no es que haya cristianos y musulmanes en el mismo sitio, eso lo hay en otros sitios, no. Es que se hayan desarrollado comportamientos multiconfesionales en la esfera social y se compartan elementos del comportamiento social de los usos y costumbres. Cuando estamos viendo que lo que se imponen son criterios de mayorías religiosas sobre minorías religiosas, pues se está acabando con la multiconfesionalidad. Cuando Israel hace lo mismo en Jerusalén o en Cisjordania, pues se está haciendo lo mismo, se tiende a una homogeneidad. Y vuelvo a repetir, el principal recurso de la Siria natural no es el petróleo, nunca lo ha sido. No. La agricultura, importante, pero tampoco es tal. Tecnológicamente es una región que no ha podido avanzar porque ha estado intervenida, aunque sí es cierto que, por ejemplo, el antiguo Estado de la República Árabe Siria desarrolló una industria nacional que funcionó hasta 2011 y a partir de ahí pues resultó destruida. Pero no, esos son recursos materiales que no son lo relevante. Lo relevante en el caso de la Siria natural son dos cosas. Su posición geopolítica, su valor geopolítico. Y eso ha desaparecido. Y tú ya no puedes vender dos veces lo mismo. Tú ya has resignado como Estado tu posición de defensor absoluto de la causa palestina enfrentándote al Estado de Israel. Eso ya lo ha resignado Siria, por lo tanto ha perdido ese valor. De ahí entonces que no estén llegando la lluvia de millones que se anunciaba a Siria, porque nadie paga por nada. Si tú ya has vendido eso, yo ya no te lo voy a dar. Si tú no hubieras vendido tu soberanía, pues a lo mejor les estaría sacando dinero a los del Golfo e incluso a los occidentales, para de a poco ir vendiendo tu soberanía. Pero si tu soberanía la has resignado directamente y sin solución de continuidad, no te van a dar dinero. Primer activo entonces de la Siria histórica y natural, su posición geopolítica. Segundo, su carácter de sociedad multiconfesional, con todo lo que eso supone, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista arqueológico, que tú conoces bien, desde el punto de vista antropológico, etcétera. Pero si tú te vas a convertir o vas a pasar de ser una sociedad multiconfesional, me da igual la del territorio de la República Árabe Siria que la del territorio de esa Cisjordania donde hemos dicho hay núcleos importantes de cristianismo. Si te vas a convertir en cantones separados donde no haya interacción social, en cuestión de muy poco tiempo desaparece tu gran activo, que es ser o tener un patrimonio histórico, sociocultural viviente, real, no ser un parque temático, ¿no? Es decir, ¿cuál es el modelo que se le ofrece, por ejemplo, a Siria cuando estoy hablando de Siria, estoy hablando del conjunto de la Siria natural, pero para que lo entiendan mejor, a la República Árabe Siria y se le ofrece a Palestina, que en su día ya fue la receta que en parte se le impuso al Líbano. O usted se convierte en una especie de estas ciudades sin alma del Golfo Pérsico, rascacielos en la mitad de la nada, que no llevan a nada. Si uno lo ve a distancia no sabe si está ante una ciudad estadounidense o ante una ciudad, no sabe porque no indica nada. O convertirse en un parque temático como es la ciudad de Bizancio, Constantinopla, hoy llamada Estambul, ¿no? Entonces te venden que es la ciudad de las tres culturas, no sé qué, no sé cuánto, pero uno va a Santa Sofía y ¿qué es lo que ve? Pues lo que ve, ¿no? En Turquía, que curiosamente dice que es un Estado laico, pero resulta que los símbolos estatales remiten todos al Islam, como no puede ser de otra manera porque es una sociedad culturalmente muy homogénea. No al 100%, pero sí es muy homogénea. Esa es la receta que hay para la región. La toman o la toman, porque esto ya está en marcha. Esto no es va a venir. No, ya vino, ya llegaron, ya colapsó el antiguo Estado sirio, ya se está produciendo la eliminación de la población de Gaza, ya se está produciendo la fragmentación de Cisjordania.
Ya se le está diciendo al Líbano que no puede tener ninguna capacidad de defensa propia, que de eso no hemos hablado, pero también se ha planteado eso. Bueno, es que esto es ahora, esto no es mañana. Mientras, pues hay quien se entretiene sumando un Estado más que diga que reconoce a no sé quién. Oiga, si usted de verdad lo que quiere es desconozca el Estado occidental que se creó en la Siria natural. Sería tan sencillo como eso. No hace falta reconocer y crear nuevos estados, estaditos y autonomías de cantones. El futuro es hoy, Javier. El futuro es hoy. O como decía una cadena de televisión, está pasando. No es que vaya a pasar, está pasando. Estamos viendo día a día la reconfiguración de la región de la Siria natural de acuerdo a unos parámetros que tienen que ver con la fragmentación a partir de lo étnico y lo religioso. Y a partir de ahí se deriva todo lo demás, los trasvases de población, el dominio económico, la incapacidad de tener un discurso político propio, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Pues Pablo Sapag, muchísimas gracias por atendernos. Esperamos tenerte en futuras ocasiones, Pablo. Pues nada, cuando queráis, Javier, muchas gracias a ti, al programa, al podcast Geopolíticas por invitarme y a los oyentes, a los seguidores, pues por interesarse por estos temas que sin duda son complejos, pero creo que se pueden explicar. Shukran Khatir. Ahlan wa sahlan. Hasta la semana que viene, donde esperamos por fin hacer los saludos correspondientes a todas las personas que nos habéis saludado la temporada pasada. Este programa lo he montado con algo de premura, no va a ser posible este domingo que dedique ese momento a esto, pero bueno, la semana que viene volvemos con Ucrania de la mano de José Antonio García, nuestro aerotrastornado de lujo. Habrá un programa también de Ucrania más político que hará Naya Sanzo un poco más adelante. Está con la edición del libro que se va a realizar sobre Ucrania. Y lo interesante en todo esto es que, bueno, pues va a haber diversidad de opiniones en todo sobre el asunto ucraniano. Dicho lo cual, el siguiente GZ, el programa 2 de esta sexta temporada, saldrá el día lunes, no saldrá el próximo domingo, para que lo tengáis en cuenta, porque lo grabaremos solamente el domingo por la tarde-noche o por ahí, ¿de acuerdo? Cosas, horarios y dificultades del primer mundo. Más allá de todo esto, importante recordar que el jueves tendremos de nuevo un gallico de San Cernín para todos vosotros. En fin, hasta la semana que viene, nunca mejor dicho. Cuídense y disfruten de lo que quede de domingo y de fin de semana.